Oye, País, buenas noches, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan para juntos ver los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. 7 nuevos casos de cólera, indica Salud Pública, que han sido detectados oficialmente y seguimos indicando, seguimos diciendo, el tema del cólera es un tema. El tema del cólera no es un juego. Está ahí y las autoridades deben sincerar la situación, deben explicar, deben informar para que la gente esté prevenido de esto que es una realidad. Estamos en un momento de situación de cólera en la isla. En Haití ya los muertos han subido a más de 500, 600 muertos y muchas personas afectadas por el cólera. En República Dominicana las autoridades no reconocen aún ninguna persona que haya fallecido por el cólera, aunque sí hay serios informaciones e indicios de que por lo menos 5 o 6 personas han fallecido a propósito de síntomas del cólera. Bien, ¿qué temas? ¿Qué temas? El tema de las decisiones del juez de instrucción emitidas este martes sobre el caso Antipulpo tienen una connotación más allá de las personas involucradas que fueron enviadas a juicios, entre ellos encabezado por el señor Alexis Medina, que es la principal figura en este expediente de corrupción, y tiene la connotación de que es hermano del expresidente Danilo Medina. Y también está una hermana del expresidente Danilo Medina involucrado. Otros negociaron, como el caso de Francisco Pagán, y lograron un juicio abreviado, una condena con pena suspendida, devolución de bienes y todo esto. Pero ¿cuál es el tema central que yo quiero simplemente mencionar sobre esta decisión judicial? 2 puntos. Primero, el caso Antipulpo fue el primer caso que se abrió en los tribunales en la actual gestión sobre los temas de corrupción. 29 de noviembre se comenzaron los allanamientos, los arrestos. 29 de noviembre del 2020, apenas 3 meses después de haberse instalado las autoridades judiciales actuales en el nuevo periodo de gobierno. 2 años y 3 meses después se produce que es el primer caso de los que están dentro de los procesos de investigación y acusaciones y expedientes por corrupción que llega a un juicio de fondo. Es el primero. Los otros están todavía en los procesos de instrucción y otros todavía en proceso incluso de medidas de coerción que no se han presentado siquiera a los procesos de instrucción para determinar si van a juicio de fondo o no. Ese es el primer punto, es el primer caso que llega a juicio de fondo, que se determinará en las próximas semanas qué tribunal le tocará, cuándo se fijará inicio de audiencia y comenzará el juicio de fondo, para después terminar en meses en una decisión de sentencia de culpables o inocentes, y después seguirá los procesos de apelación, seguirá, de seguro, cualquiera sean los resultados de una u otra parte, seguirán los procesos hasta la Suprema Corte de Justicia. Eso hay que esperarlo, todavía le falta tiempo, pero ya ha agotado este trámite de llegar a juicio de fondo. Ese es el primer caso. Y el segundo punto interesante de esta decisión del juez de instrucción, es que se tienen las primeras sentencias sobre los casos de corrupción iniciados en este periodo de gobierno. Porque las 5 personas que hicieron acuerdos, son 3 y 1, 4 personas que hicieron los acuerdos, encabezados por Francisco Pagán, que hicieron acuerdos con la Procuraduría General de la República, brindando informaciones y llegando a negociaciones de devolución de patrimonios que habrían sido obtenidos
de una forma acciones no legales con fondos públicos, esas personas ya fueron condenadas, 5 años de prisión, 3 años de prisión suspendida, devolución de bienes, O sea, el proceso el proceso de lucha contra la corrupción tiene entonces estos dos elementos. El primero, que llega 2 años y tanto después a juicio de fondo, para comenzar, todavía no ha comenzado el juicio de fondo, y segundo, que se logró una sentencia por un juicio, lo que se llama juicio abreviado, por la declaratoria de culpabilidad de varios de los imputados. Continúa hacia adelante el proceso de los casos de corrupción. El Colegio Médico Dominicano sigue montado en su desafío a la sociedad dominicana y este jueves y viernes pretende paralizar toda recepción de seguro que presente alguna persona con dolencias, con enfermedades, que se presente a la consulta de un médico. Así que si usted no tiene los cuartos en efectivo, los médicos no van a aceptar que usted vaya a su consulta. Los cuartos en efectivo sí, los seguros no, porque ellos están en pleito porque quieren una mayor, a lo que tienen derecho, una mayor retribución de parte de los seguros por las consultas que ofrecen. Igual que para los tratamientos, para los estudios, para los internamientos, las cirugías, etcétera. ¿Hasta cuándo va a durar este desafío desaforado de un colegio médico que se muestra insensible ante los padecimientos de la gente, que son los que están sufriendo estas actitudes irracionales aupadas por la directiva del colegio médico? ¿Hasta cuándo? Ya veremos. ¿Hasta cuándo? Ya veremos. El gobierno tendrá que tomar decisiones en este sentido, porque el gobierno tiene la obligación como mandato constitucional, el Estado Dominicano, el gobierno, de garantizar la salud de la población. No importa en qué niveles. Y en este caso los que más sufren son la gente de clase media hacia abajo, que tienen precisamente un seguro de una ARS porque no disponen del dinero en efectivo en el momento en que pueden requerir de una asistencia médica o de un sistema de clínicas o de internamientos o de procedimientos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Yo no sé. Pero como que esto ya ha rebosado la copa. Ha rebosado la copa. La prohibición de la importación de armas, que data desde el 2006, ha sido levantada por el gobierno. Este es un tema que a mí me cuadra la cabeza, porque no veo dónde compaginan, dónde hacen esquina, como se dice, la proclamación del gobierno a través del Ministerio de Interior de un plan de desarmar a la sociedad, de reducir las armas, con el levantamiento de la prohibición de las importaciones. Se habla de que esto ha fomentado contrabando, se habla de que esto no importa, que van a ser solamente ahora, según el decreto, las compañías de seguridad. Es armas que van a entrar al país. ¿De dónde aparecen los delincuentes con armas? Tanta gente, la población civil, con armas que la usa de una forma sin razón muchas veces, o que simplemente la tienen para exhibirla porque esto da sentido de machismo. Mire, ese es un tema que yo quiero analizar con mucho más detalles, Lo voy a dejar para mañana.
para extenderme y buscar algunas estadísticas en ese sentido, porque yo creo que es un tema importante y que es un tema trascendente. Porque yo no lo entiendo así, a la vista, no lo entiendo. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, bajo el título La Cosa, número 2, con varias columnas en este mismo sentido, no me cabe todo el análisis de la situación del escenario político en un solo artículo, por las limitaciones de los espacios que nos dispone el periódico. Yo analizo en esta ocasión la posición política de Luis Abinader, el presidente de la República. Miren que digo Luis Abinader, presidente de la República, porque estoy hablando del político. Lo otro es presidente, que es el cargo público al que él accedió al ganar las elecciones del 2020. Pero Luis Abinader es el político. Luis Abinader lo que ha hecho, lo que está haciendo, sus perspectivas de reelección, lo que la gente dice, lo que dicen las encuestas, lo que la gente entiende. Y analizo esos detalles. Mi columna de esta semana, La Cosa, parte 2. Seguirán los análisis de otros dirigentes y otros partidos en semanas subsiguientes. La de hoy, la de esta semana, la comparto con ustedes a continuación. La mayoría de la gente me pregunta, ¿cómo ves la cosa? Coinciden que si las elecciones fueran hoy, Luis Abinader se reelegiría y en primera vuelta. Muchos creen, sin embargo, que para el 2024 el escenario tripartista apunta a segunda vuelta. Y esto Abinader lo sabe. Muchos otros en el PRM, emborrachados de poder, los puestos públicos y la suposición de que la oposición, PLD y Fuerza del Pueblo están sepultados, creen que nunca saldrán del gobierno. Abinader se ha curtido en la política, en el poder, lo que amplía su visión de la realidad más allá de la adulonería cotidiana del entorno. Eso motivó que motorizara con el inicio mismo del 2023 la maquinaria partidaria para procurar estructurar la plataforma política que le permite reunir los votos necesarios para repetir en la presidencia y el control de las cámaras legislativas y los municipios. Abinader está obligado a ganar en el 2024 en primera vuelta. El tripartidismo le dificulta la victoria. Ejemplo, las elecciones del 2000, que puso en peligro el triunfo de Hipólito Mejía. En el 2020, Abinader obtuvo 1.998.407 votos en la boleta del PRM, para un 48.7%, y pasó el 50% con los 156.459 votos de 7 partidos pequeños aliados, totalizando 2.154.866 para el 52.52% que lo llevó a la presidencia. Abinader no subestima esa realidad. Por ello, ha estado 2 años, día por día, fines de semana, feriados incluidos, en las calles, en contacto con la población, en un estilo de ejercer la presidencia que políticamente le ha apuntalado y granjeado afectos innegables de la gente, aún por encima de la inercia que se exhibe en su partido. El Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología, notificó a la población 7 nuevos casos de cólera, por lo que aumentó a 59 el total de contagios
hasta la fecha en el país. Para garantizar la seguridad de las edificaciones del país ante los posibles sismos que pudieran provocar daños significativos e inesperados, el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión Burgos firmará un acuerdo con la Oficina de Vulnerabilidad Sísmica de Chile para captar las principales medidas para lidiar con este tipo de eventos. El procurador adjunto Wilson Camacho valoró la decisión del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que envía a juicio de fondo a Juan Alexis Medina Sánchez y a los demás acusados por corrupción administrativa en la operación Antipulpo, al tiempo que destacó los méritos de las pruebas para lograr que sean condenados de manera ejemplar. Tras 17 años de prohibición, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 30-23 que permite la importación de armas de fuego de uso civil y sus respectivas municiones y partes por un periodo de 6 meses. La importación de armas es para el uso exclusivo de las empresas de seguridad privada debidamente registradas según la presente disposición gubernamental. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Les comentaba antes de la pausa de cómo el mundo va cambiando. Y todos los días vemos entre la tecnología, entre la búsqueda de cambiar las cosas, pero no cambiar las cosas por cambiarlas, sino para bien, para el ejercicio cotidiano de hacer sociedades más inclusivas, de hacer sociedades más amigables, de tener mayor responsabilidad con nosotros mismos, con el medio ambiente, con el desarrollo del país. ¿A qué viene todo esto? Ustedes me dirán, ahí está Rudy hablando cosas que yo oigo. Y escuché en estos días, y tuve la oportunidad incluso de participar en un encuentro, sobre un tema que me prendió el bombillito. Y digo, pero, oye, qué cosa más interesante de lo que yo menos me suponía, que es la agricultura familiar. Yo pensaba agricultura familiar, usted coge en el techo de su casa y siembra 4 ajíes y él tiene una agricultura familiar. No estoy mintiendo, pero este tipo de propósitos, de proyectos, de programas, de planes, de ejecuciones, va mucho más allá. Hay que hablar con los expertos. Carlos Berigüete es un experto en agricultura familiar. Y yo le pregunto a él de entrada, como mi invitado de esta noche aquí en Oye País, ¿qué es la agricultura familiar en toda su dimensión? Buenas noches, don Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas Qué noches, bueno que me acompañe. Rudy. Gracias y saludo, ¿verdad?, a los seguidores de este espacio. Gracias por la invitación. Fíjense, don Rudy, y los amables televidentes que siguen el espacio. El tema de la agricultura familiar hoy en día es un tema transversal de carácter mundial que lo ha venido impulsando nada más y nada menos que la FAO. La FAO es la organización de la ONU para el desarrollo de la agricultura y la alimentación. A nivel de todos los países que están afiliados a la FAO, que son los mismos países que están afiliados a la ONU,
a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿verdad? Estamos hablando de 193 países que están afiliados a la ONU y simultáneamente a la FAO. El tema empezó básicamente en el año 1996 con la Asamblea Mundial de la FAO, donde se empezó a tratar con mayor seriedad el tema de las crisis alimentarias por las cuales diversas naciones están atravesando. Y no solamente crisis alimentarias, sino déficit de producción para responder a la demanda de alimentos prácticamente de todas estas sociedades. Eso fue en el 96, ese evento mundial de la alimentación y la nutrición. Luego, en el 2014, la FAO declaró el año 2014 como el año internacional de la agricultura familiar. En ese año... Eso fue los otros días. Eso fue... Es un niño prácticamente todavía. Exactamente. A pesar de la trascendencia del término, del concepto y de lo que eso implica. Ese año, el presidente anterior, Danilo Medina, fue invitado por la FAO en septiembre del 2014 para que expusiera lo que ellos entendían que era su novedoso sistema de visitas sorpresa. En el 2017, la ONU tomó la resolución de que en el 2019-2028 debía declararse como década de la agricultura familiar. A partir de ahí se ha producido una literatura extraordinaria y enorme sobre el tema. Tomamos como referencia la definición de la FAO, porque la FAO es una organización de carácter mundial y la que tiene mayor autoridad para tratar esos temas de la verdad, de la alimentación a nivel mundial. ¿Y en qué consiste este programa? La agricultura, vamos a definir la agricultura familiar. ¿Qué es un agricultor familiar? Un agricultor familiar es una persona, puede ser un productor o una productora, cabeza de familia, que trabaja la tierra en un predio agrícola que tiene ciertas limitaciones, cierto tamaño, que lo vamos a definir más adelante, y ese núcleo familiar compuesto de padre, madre, hijos, sobrinos y familiares en sentido general, viven de un predio agrícola, se incorporan a la tierra y su sustento principal es de ese predio agrícola. La FAO le asigna una característica cualitativa, que no es cuantitativa, para delimitar bien el concepto de lo que es el agricultor familiar. El jefe de familia o la jefa de familia se incorpora a la producción no como gerente, sino se incorpora como trabajador. Si usted es, por ejemplo, que es un periodista, ¿verdad?, famoso, tiene un predio agrícola y lo trabaja con mano de obra contratada, usted no es un productor familiar. Pero lo importante del concepto es el siguiente, que la FAO ha señalado que el 80% de los alimentos que consumen todas estas sociedades provienen del trabajo de la agricultura familiar. Sí. No de los pequeños y medianos productores, que son otra cosa. Todo agricultor familiar es un pequeño productor, pero todo pequeño productor no es un agricultor familiar. ¿A dónde hay una diferencia, don Carlos? ¿Es un productor familiar el que produce para el consumo de su familia o también puede ser un productor familiar? Entra dentro de esta titulación si también vende sus productos, o sea, los comercializa. ¿Cuál de las dos? Correcto. Las dos? No, tiene las dos combinaciones. Okay. El productor familiar es pequeño. En la República Dominicana, según resoluciones del Ministerio de Agricultura de los últimos años, estamos hablando del 2016 hacia acá, el Ministerio de Agricultura define el productor familiar en términos del tamaño de su predio de 1 a 50 hectáreas de tierra. Ahora, en el 2019, cuando se puso en circulación el Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura Familiar, que la FAO lo hizo desde aquí, ahí decide, en ese texto señala que es de 1 a 150 tareas. Ahora, vamos a ver, bueno, ¿cuál de los dos va a ser? Sí. Agricultura va a tener que definir eso. Ahora, el productor familiar, salvo que sea un productor de brasileño, ¿verdad?, que Brasil es Brasil por las grandes extensiones que tiene de tierra, puede tener un 50% para su subsistencia, ¿verdad?, de lo que requiere, un 50, un 75, un 40, y puede producir para él y produce también para el mercado. Bueno, usted ha dado en la esencia del problema. El productor familiar es el que lleva su producto al mercado. Entonces, la gran variedad de productos que nosotros consumimos es el que proviene de la agricultura familiar.
Porque el gran productor, donde tiene tecnología, tiene acceso al crédito de los bancos, del Banco Agrícola y de la banca privada. Y líneas de comercialización. Y líneas de comercialización, tiene empacadora, está ligado a algún tipo de exportación, es un exportador directo. Su producción va con destino al mercado exterior. Entonces, ¿cuál es la importancia del agricultor familiar? Si usted es un exportador y produce divisa, no vamos a decir que eso no es importante, eso es importantísimo. Claro, claro. Ahora, pero no entra eso dentro de esa pero eso no nomenclatura. va al mercado interno. Entonces ahí que está la importancia del agricultor familiar. Por ejemplo, fíjese, los plátanos en este país ahora mismo están hasta 30 pesos. Yo lo vi ayer en el mercado nuevo, en el llamado mercado nuevo, a 15 pesos la unidad, pero usted compra plátano si usted va ahí, porque ya el que lo compre, el triciclero, no le llega a su casa a 30, a 15. Y en los supermercados el plátano está a 30 pesos la unidad. El país tiene, no vamos a decir un exceso, pero tiene una gran producción de plátano. ¿Cuántos plátanos se consumen diario en la República Dominicana? ¿Usted sabe cuántos plátanos se consumen diario? No tengo idea. 6 millones de unidades de plátanos diarios, además del mercado local, diario. Y en el mes, 180 millones de unidades de plátanos. Y en el año, alrededor de 2.000 millones de unidades de plátano se consumen en la República Dominicana. Y se exportan más 400.000 cajas de plátanos diarios. Y una caja está compuesta por 14 unidades. O sea, y al país le ingresan más de 340 millones de plátanos. Entonces usted dice, ¿y por qué es tan caro? Bueno, esos grandes productores exportan su plátano. Entonces el mercado local tiene una demanda probablemente no satisfecha. Entonces, ¿cómo se puede satisfacer esa demanda? Apoyando a los pequeños productores, el que saca su plátano a la carretera, el que le vende su plátano al camión, al intermediario, que lo lleva al mercado local. Si usted agarra una gran parte de esos productores y le hace un clúster y también lo exportan, entonces el plátano va a llegar a un momento que en vez de costar 30 pesos, costará 50. Entonces, de ahí que las políticas públicas desde el gobierno, desde el Estado, ya es necesario empezar a focalizar el apoyo a la agricultura familiar para que el mercado interno no quede desabastecido como está ocurriendo con algunos productos. Incluso, cuando usted menciona la logística, por ejemplo, de llevar el plátano a las manos del consumidor, estructurado y organizado, un sistema de esta naturaleza podría saltar algunos de los puntos de intermediación y abaratar su costo. No quiero decir porque la intermediación es parte de una estructura comercial. De la cadena. Claro, pero a veces se multiplica mucho esa cadena de intermediarios y produce unos aumentos lógicos. Quizás estamos hablando de la necesidad de estructurar mejor un sistema que le ayude al productor y que ayude también al consumidor a final de cuentas. Sí, ese es un reto que tienen la definición de las políticas de los diferentes gobiernos, que tienen que convertirse en política de Estado para que haya continuidad y que no ocurra lo que pasa a veces, que una política correcta se rompe, viene otro gobierno y a veces ni otro gobierno, a veces otro ministro. Otro ministro, exactamente, y se rompe. Entonces ahí no hay política de Estado. Eso que usted está señalando se expresa de la siguiente forma. Por eso la demanda de la ley de agricultura familiar, que al mismo tiempo sirva también, tenga algunos capítulos que sea de protección al agricultor familiar. Ustedes se encuentran, por ejemplo, en Elías Piña, ¿verdad? Que está aquí a casi 290 kilómetros de la capital. Es una distancia corta porque las carreteras están buenas, las carreteras troncales están buenas. Entonces, un productor familiar en Elías Piña que puede tener, o en las matas de Farfán, que puede tener 20 matas de aguacate en su predio. Eso no es mucho para el mercado, pero para él es un exceso porque nadie se va a poder consumir lo que producen 20 matas de aguacate. Claro. Entonces, en su predio, cuando pasa el intermediario, le compra los aguacates a 3 pesos la unidad o a 4 pesos. Entonces, le llega a usted en las esquinas a 40 pesos y a 50 y a 60. Y en los colmados, ese aguacate que fue comprado a 4 pesos la unidad, se termina vendiéndose a 75, 80 a 75, 80. Entonces, ahí, como usted señala correctamente, don Rudy, hay un problema en la intermediación. El productor necesita alguna entidad
que le permita que sus productos puedan ser vendidos a un precio un poco más justo. Es imposible eliminar los intermediarios. A veces hay consignas. Además, es una cadena lógica de distribución, aquí en todas partes del mundo, porque es más complicado que el mismo productor tenga que sacar su producto y llevarlo al centro, e incluso a los consumidores. Es una cadena lógica. Yo lo que digo es que a veces esa cadena se multiplica mucho. Sí, se multiplica demasiado. Entonces ahí que el Estado tiene que intervenir para lograr algún tipo de protección a los agricultores familiares. Don Carlos, perdón. No, le señalaba que es necesario ya que ese tema lo coloquemos en el centro del debate, porque la estrategia de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, ya desde la FAO, ese segmento es el que está señalado como el segmento protagónico que tiene la misión que le dio la FAO, que dice, oiga bien, nada más y nada menos, la misión de la agricultura familiar, alimentar el mundo y cuidar el planeta. Entonces, no es posible que los agricultores familiares en ese segmento haya un proceso de deterioro de sus condiciones de vida, de empobrecimiento. Si esos son los que tienen la misión de alimentar el mundo, y ser tomado en cuenta para desarrollar la política de preservación de los bosques, del terreno, de los suelos, de las aguas, ese productor de alguna forma hay que protegerlo. Ya hay en América Latina más de 9 países que tienen su ley de agricultura familiar. Ahí va. En febrero del año pasado, la primera dama, doña Raquel, anunció que el presidente iba a someter ya la propuesta de agricultura familiar a las cámaras legislativas. Todavía eso no se ha producido. Y entonces, ¿qué ocurre aquí en nuestro país? Oiga, qué cosa más preocupante. El último censo agropecuario en la República Dominicana se realizó en el año 1981. Hace 41 años que no se actualiza la data del sector agropecuario en la República Dominicana. Entonces, ¿qué significa eso? Es un país agrícola. Exactamente. Entonces, las políticas agropecuarias se manejan con estadísticas al azar, no con datos precisos y científicos. En el 2015 se hizo un precenso. El señor Pablo Tactú, en la Oficina Nacional de Estadística, era el director, y se hizo un precenso, pero el censo es un estudio cualitativo para luego hacer el censo. Se anunció que se iba a hacer, no sé si fue que el gobierno en ese momento le cogió miedo, porque Pablo dijo que el censo agropecuario se llevaba de 15 a 20 millones de dólares, 8 meses para hacer el estudio, recoger la data, organizarla y publicarla. Pero ya es necesario que ese censo se produzca, porque se están produciendo resoluciones, se están produciendo documentos muy interesantes que teóricamente uno lo ve porque son elaborados por expertos, documentos muy buenos, pero entonces no descansan en una data actualizada. Irreal. En el gobierno pasado se publicó, se aprobó la ley 589-16 en julio del año 2016. Esa es la ley que crea y define la Estrategia Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Si no hay seguridad alimentaria, no hay soberanía alimentaria. Una cosa lleva a la otra. Y la ley define una serie de instituciones, pero la ley, por ejemplo, antes de eso, se promulgó aquí en este país la ley 251-12 de octubre del año 2012. Ya desde ahí, por la misma asesoría de estos organismos, se venía empezando a tratar el tema. Esa ley creó el SINIAF, el Sistema Nacional de Investigación en Agricultura y Foresta. Y la ley creó 2 órganos importantes, que son el CONIAF, el Consejo Nacional de Investigación de Agricultura Familiar, y el IDIAF, que es un órgano más ejecutivo. El IDIAF es el Instituto Nacional de Investigación en Agricultura Familiar. Ese órgano, autorizado por el CONIAF, es que tiene que hacer el estudio socioeconómico para determinar en qué consiste, cuál es el tamaño de ese segmento de agricultura familiar dentro de lo que es el conjunto de pequeños productores en la República Dominicana. Pues está hecho prácticamente un procedimiento. Lo que falta es implementarlo, hacer un cronograma y llegar a esas conclusiones. Mi pregunta, y usted la contestó inmediatamente cuando yo le quería preguntar, pero lo voy a hacer más directamente. Por ejemplo, organismos como la FAO y otros organismos internacionales que tienen que ver con la alimentación, con la agricultura,
la FAO es el principal, lógicamente. Estaba el ICAT, había uno. El ICA, sí, el ICA. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Sí. Tiene su oficina aquí y en Sí. todos los países donde la FAO, donde los países están afiliados, el ICA tiene una oficina. Yo menciono organismos de esa naturaleza. No hay una estructura legal, una metodología similar para la aplicación de las políticas de la agricultura familiar. Por supuesto. Sí, porque, por ejemplo, la FAO ha lanzado la idea, pero puede haber lanzado la idea para que cada país o cada región pudiera organizar sus aplicaciones a la misma. Pero hay un marco en ese sentido. En todos los países de Latinoamérica, vamos a hablar de Latinoamérica Sí, para sí. no decir los países del mundo, el Ministerio de Agricultura es la institución que dirige todo lo que tiene que ver Como con el lógico, sector agropecuario. como lógico. Porque las políticas hacia el sector agropecuario, agricultura es la que liderea, la líder de todas las instituciones del sector agropecuario. En la República Dominicana, en nuestro país, hay 17 instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario, donde están las instituciones crediticias, como el Banco Agrícola y el FEDA, o sea, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, que tuvo un periodo, digamos, de mucho auge en la gestión pasada, porque pasó de un presupuesto de 300 millones a un presupuesto de 2.000 millones que le asignó el presidente anterior. Pero ya del FEDA podríamos hablar más adelante, porque una gran parte de los proyectos del FEDA, de la visita sorpresa, quebraron en la propia gestión del presidente Danilo Medina. Pero ya eso sería objeto casi hasta de un programa. Entonces, están las instituciones de investigación, están las instituciones, por ejemplo, de otras que no son de investigación, por ejemplo, como está el CONALECHE, la Dirección de Ganadería, está el FED, el Banco Agrícola, está el IAD, están las instituciones ya de mercadeo, como son el Merca Santo Domingo, pero la institución líder del sector agropecuario Ministerio. es el Ministerio. Ahora, fíjense qué contradictorio esto. Mire, estamos en la década de la agricultura familiar. Desde nuestro país se hizo el lanzamiento de la década por la FAO, ¿verdad? Que eso fue una distinción que nos otorgó esa importante institución. Entonces, hay un plan de desarrollo de la agricultura familiar. Hay leyes que vinculan a la agricultura familiar. La 251-12, que crea el CINIAF, la 589-16, que define la estrategia. Están resoluciones del Ministerio de Agricultura. En el artículo 5 de la ley 589-16, ahí se define lo que es la agricultura familiar, se define lo que es la soberanía y hay todo el procedimiento. De modo que hay una base legal, una base teórica, que podemos decir que es bien elaborada y resulta que ninguna de las 17 instituciones del sector agropecuario que yo he enunciado tiene un departamento, un viceministerio o un área que trabaje específicamente el tema de la agricultura familiar. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que la referencia que hacen las resoluciones del Ministerio de Agricultura está la 216-14, que asumió la misma definición de la 516. No sé por qué, porque después que hay una ley, usted no tiene que emitir una resolución sobre eso mismo. Claro. Está el CINIAF, está, ¿verdad?, el CONIAF, está el IDIAF. Entonces, tenemos toda una base legal para abordar el tema, pero esas instituciones, que algunas están un poco obsoletas, este gobierno creo que tiene la oportunidad de empezar a reformarla, porque el Ministerio de Agricultura como departamento, como secretaría, existe desde el año 1865, el área de agricultura, pero ya se fue perfeccionando y en el 65 se adoptó. Primero con Bosch en el 63 se le puso ministerio, luego Sí. Balaguer en el 66 volvió a secretaría y ahora son ministerios. Entonces, en el Ministerio de Agricultura no hay ningún departamento, ningún viceministerio para trabajar específicamente lo que es la agricultura familiar. Ahora, en las resoluciones del Ministerio de Agricultura, sobre todo cuando tuvo Osmar Benítez, hay una resolución que es del 2019-39 y una 2019-41 que le dan la característica de agricultura familiar a los pequeños productores que reúnen las condiciones que la FAO define como cualitativa, que es el hecho de que usted no utilice de manera permanente mano de obra, trabaje con su familia y así sucesivamente. Sin embargo, a pesar de toda esa literatura, no hay un departamento, un viceministerio Qué extraño que trate el tema de la agricultura familiar. de una forma muy subjetiva. ¿Y por qué?
Honestamente, uno no lo entiende. yo no sé qué es lo porque, que pasa. Porque lo que usted ha explicado es como, está todo ahí, es como tan sencillo implementarlo, desarrollarlo, motivarlo, que ¿por qué no? Sí, eso uno no lo entiende. Sí. Mire, don Rudy y los amables televidentes, el IDIAF es el órgano que cuando se vaya a hacer el censo agropecuario, hay que hacerlo el censo, Sí. incluso la FAO tiene un departamento que se llama un Programa Mundial sobre Censos Agropecuarios para apoyar y asesorar a estos países, pero aquí hay ya experiencia también, pero esas asesorías son casi siempre imprescindibles, Sí. ¿verdad? Porque son un trabajo de mucha magnitud. El IDIAF es que conjuntamente cuando la Oficina Nacional de Estadísticas empiece a hacer el censo agropecuario que corresponde al octavo, se han hecho 7, sería el octavo censo agropecuario, el IDIAF hay que montarlo en ese mismo caballo para que la ONE, mientras con sus empadronadores y sus encuestadores empieza a contar la propiedad, a clasificarla, simultáneamente se aplique un cuestionario para determinar mediante variables socioeconómicas, segmentar la agricultura familiar de ese censo. Porque haciendo el censo de la Oficina Nacional de Estadística, el censo es un conteo de propiedades. La agricultura familiar implica un concepto donde hay que introducir variables de carácter cualitativa para determinar cuántos trabajadores usted tiene, qué ganan, si es verdad que en su familia usted trabaja con su familia, porque fíjese esto, la FAO aquí en la República Dominicana, esto es un país a veces complicado, porque en Centroamérica y en América Latina, los trabajadores agrícolas son trabajadores familiares y trabajadores nativos, pero hay una variable que va a sesgar la definición de la FAO de que si usted tiene trabajadores permanentes en su finca, usted no es un trabajador familiar aunque vive en el campo. Pero tenemos aquí nosotros una situación, el 90%, según la Junta Agroempresarial Dominicana, de los trabajadores agropecuarios son de nacionalidad haitiana. Entonces la FAO va a tener un reto y va a tener que definir, como lo han definido otros países de América Latina, cuál es el porcentaje que puede obtener un agricultor de su predio para definirlo como agricultor familiar. Dentro del desarrollo de su producción. Exacto, porque en Brasil es de 75 a un 100%, en Chile también, pero en otros países centroamericanos, hasta un 25% de sus ingresos que obtenga el trabajador para mantener su familia, aunque tenga otros ingresos, se califica como trabajador familiar. Pero aquí, ese segmento nosotros no lo tenemos identificado. Yo he planteado que es necesario, lo estoy planteando, georreferenciar toda esa finca y con esa base de datos hasta carnetizar a los productores agropecuarios, para que cuando un agricultor familiar escuche que se anunció que hay 4.000 millones para el sector agropecuario y que hay 1.500 para la agricultura familiar o los pequeños productores, vaya al Banco Agrícola y le diga, mire mi carnet, yo soy un productor agropecuario. Cuando entren en la base de datos, ya ahí pueden estar hasta las fotografías. No hay que esperar 3 meses que un técnico vaya a fiscalizarle. El proceso burocrático que dilata por supuesto, exactamente. Qué bueno, qué interesante, señores, este conversatorio con don Carlos Berigüete. Yo le voy a decir una cosa. La verdad que ocurren tantas cosas en el entorno de uno que uno desconoce y que la tiene en la mano. Uno se preguntaba cómo pudo subsistir República Dominicana en medio de la pandemia cuando todo estaba cerrado, y una de las bondades que tuvimos fue una producción constante que no desmayó y que nos garantizó una calidad incluso alimentaria que no nos hizo falta, y con precios que no subieron en ese momento, sí. No se dispararon por especulación ni mucho menos. Había como un sentido de solidaridad social, por así decirlo. Todo el mundo puso a una, y ahí estaba la agricultura, sí, garantizando esa producción. Y cosas como esta de la agricultura familiar, uno no entiende por qué no se implementan realmente, don Carlos. Sí. No, por eso hay que seguir. No hay que insistir, hay que promocionarlo. Sí. Mire, hay algo que hemos perdido, que se ha estado perdiendo. Desde en el gobierno, en el periodo 78-82 de Antonio Guzmán, que Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura. Este es uno de los periodos
de mayor brillantez de la agricultura en la República Dominicana. Hubo un auge de la formación de organizaciones campesinas porque se tomó la decisión de canalizar los recursos, la asesoría, la semilla, la asistencia técnica, la maquinaria, a través de la organización campesina. Entonces los campesinos empezaron a pensar, bueno, para yo recibir, hasta el Banco Agrícola, los técnicos iban a la organización campesina a depurar a los productores agropecuarios. Ya tenían bases de datos y todo. Y a actualizar su base de datos. Entonces, la organización sirve como la sombrilla que fiscaliza y presiona y da seguimiento para que los productores sean responsables con el crédito que han obtenido. Y se consolidaron más de 1.300 organizaciones campesinas a nivel nacional. Cuando pasamos el periodo Jorge Blanco, en el ICE, en Santiago de los Caballeros, un discurso, Jorge Blanco dijo que él no iba a hacer hincapié en la producción a través de la pequeña propiedad, sino que iba a ser la agricultura de reguío, la gran propiedad, donde se puede utilizar la tecnología, y las organizaciones campesinas empezaron a decaer, ¿verdad? Entonces, ese es un modelo que hay que, a pesar de que, ¿verdad?, el gran filósofo británico Karl Popper dice que la experiencia es la forma más atrasada del conocimiento, pero a veces hay que como que volver atrás y ver ejemplos de prácticas positivas para estudiarlas e incrementarlas. Entonces, las organizaciones han desaparecido. Han desaparecido prácticamente de la faz, no de la faz, sino han ido desapareciendo, excepto un movimiento que es el más grande que en el país, se llama MCD, Movimiento Campesino Dominicano. Pero es necesario volver otra vez a apoyar a los pequeños productores porque las demandas no son tan grandes, son demandas que pueden ser satisfechas por el Estado y por una política específica que se empiece a ejecutar en el campo. Don Carlos, muchas gracias por estas informaciones. Yo la verdad que he aprendido hoy y espero que ustedes también hayan podido sacar muy buen provecho de estas explicaciones que da un experto, un hombre que conoce lo que está pasando y que nos deja con ese sabor y con ese deseo de poder contribuir dentro de todo lo posible a que esto de la agricultura familiar sea una realidad en todo lo que ello vale y en toda la dimensión necesaria para el desarrollo de nuestra nación. Gracias de nuevo, don Carlos. Gracias a usted. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. LeBron James, qué figura, qué espectacular jugador. Nosotros hemos visto muchos jugadores del baloncesto internacional que nos han llenado de admiración, desde Karim Abdul-Jabbar, hace años ya con su retiro, Michael Jordan, Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero. Kobe Bryant. Muchos de ellos que nos han dado tantos momentos de expectativas, de deleite, de ver un jugador todo estrella correr en una cancha y hacer jugadas espectaculares. LeBron James es uno de ellos. Y en este martes alcanzó la cifra para colocarse como número 1 en el récord de
puntos encestados, 38.387, superando a Karim Abdul-Jabbar, que era el que tenía este gran récord, y a uno que se retiró que pudo haber llegado a esa marca, que era Michael Jordan. Todos estrellas del baloncesto. Enhorabuena, hemos visto con tanta alegría este nuevo récord, esta superación, un hombre de 38 años, le quedan un par de años por jugar todavía, pero es indudablemente el jugador más carismático, más activo, más fuerte en ese sentido de la NBA. A los que les gusta el baloncesto, a los que les gusta el deporte. Tenemos que disfrutar de esto porque tenemos la tristeza de las derrotas de República Dominicana en la Serie del Caribe en Venezuela. Parte de esta situación. Corea sigue allí tentando por meterse otra vez en el debate, haciendo ensayos, lanzando también globos como los chinos, hablando de que van a comenzar nueva vez ejercicios militares en la zona. El chinito está loco por meterse otra vez en el concón de la opinión pública para estar en las primeras páginas. La guerra de Ucrania continúa con los ataques rusos y se habla mucho de lo que planteó el presidente Biden en su discurso ante el Estado de la Unión este martes también. Temas de las internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Con la esperanza de encontrar sobrevivientes perdidos, los rescatistas trabajan durante toda la noche en Turquía y Siria en busca de señales entre los restos de miles de edificios que colapsaron por un catastrófico terremoto. La cifra de fallecidos superó este miércoles las 11.000 personas, lo que lo convierte en el más letal en más de una década. El Capitolio fue escenario del discurso sobre el Estado de la Unión a cargo del presidente Joe Biden. En esta ocasión, el mandatario enfocó su mensaje en cómo ha mejorado la vida de sus compatriotas durante sus 2 primeros años de gobierno. Esto pese a un contexto actual que advierte pesimismo y división en el país. También es una de las últimas oportunidades para convencer a la ciudadanía de ser reelecto en los próximos comicios. El Parlamento de Corea del Sur, controlado por la oposición, votó a favor de destituir al ministro de Interior y Seguridad, Lee Sang-min, al considerarlo responsable de los fallos del gobierno en la planificación y respuesta a desastres que pudieron haber contribuido al elevado número de fallecidos en una avalancha humana que mató a casi 160 personas en octubre. El proceso suspende a Lee de sus funciones. La Corte Constitucional tiene 180 días para determinar si la medida es definitiva o si puede regresar al cargo. La ciudad de Nueva York tiene 83 hoteles y 5 centros de asistencia humanitaria destinados a albergar a inmigrantes recién llegados a la ciudad mientras tramitan sus documentos y buscan trabajo, señaló el alcalde Eric Adams. Los hoteles son de varias categorías, algunos de ellos incluso de cierto lujo, como el Holiday Inn del Distrito Financiero, con vistas al río Hudson, que próximamente abrirá como hotel para inmigrantes, manifestó hoy el alcalde. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, como cada vez aquí en Color Visión. A esta misma hora analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana para un nuevo conversatorio sobre los temas noticiosos. Pasen un feliz resto de la noche.